Bueno, mientras llega nuestro monorriel, les muestro un poquito la estación. Es como que estuviese todo al revés. Miren, ahí tiene todo el sistema de donde se suspende este tren. Miren, aquí viene. Estamos aquí arriba del barquito que nos va a llevar a la isla de Odaiba. Está increíble el diseño de este barco. Están dando las primeras indicaciones. Y miren el tamaño que tiene este robot. ¡Wow! Buena viajeros, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo videito. El día de hoy me encuentro caminando en la ciudad de Chiba, aquí en Japón. Y esta ciudad se encuentra ubicada a 40 kilómetros del sureste de la bahía de Tokio. Y vine para acá porque ya me queda solo un día aquí en Japón y no quería irme sin conocer el famoso tren suspendido que tiene esta ciudad. Así que aquí vamos a comenzar el recorrido. Les voy a mostrar el famoso tren colgante de Japón y después nos vamos a conocer la famosa isla artificial que se llama Odaiba y es uno de los 26 distritos que componen la gran ciudad de Tokio. Así que viajeros, espero que disfruten de este video y comencemos. Y en este video hoy día me acompañan mis dos grandes amigos. Tengo aquí a Katy. Hola. Y también a Marcelo. Así que vamos a comenzar aquí en la estación de Chiba Station. Desde acá sale el famoso monorriel. Ya estoy ansioso de conocerlo. Vamos a dar un recorrido y les voy contando un poquito más. Y si ustedes también quieren venir a conocer este famoso monorriel, tienen que saber que para llegar acá hay que tomar un tren desde la estación de Tokio que se llama Sobu Line y se van a demorar aproximadamente unos 35 minutos hasta llegar aquí a la estación de Chiba. Bueno, después de haber ido a la oficina de turismo e información de acá de Chiba, nos recomendaron ir a Minato Mera Chiba, si no me equivoco, que es a la costa, y después ir a visitar el castillo. Hay muchas más cosas que visitar y ver acá, pero por temas de tiempo vamos a ir solamente a estos dos lugares. Bueno, mientras llega nuestro monorriel, les muestro un poquito la estación. Es como que estuviese todo al revés. Aquí miren, está todo el sistema de donde se suspende este tren. Y aquí en el piso no hay nada, solamente hay unas señaléticas de precaución. Y solamente hay dos líneas. Una es de color verde y tiene 15 estaciones. Y la otra es de color naranjo y tiene solo 5 estaciones. Subirme al monorriel de Chiba me hizo sentir como si estuviese viajando en un tren del futuro. Pero para los japoneses este monorriel no tiene nada de nuevo y novedoso, porque ellos lo llevan ocupando a diario desde hace más de 36 años. Este monorriel fue inaugurado en el año 1988 y como dato curioso tiene el récord Guinness al monorriel suspendido de mayor extensión en el mundo. Como les dije anteriormente, tiene dos líneas con 18 estaciones en total y una extensión de 15.2 kilómetros. Y con el tiempo se le han ido cambiando los vagones y en algún momento se pensó colocarle por completo el piso de vidrio, pero se hizo una encuesta a los usuarios y muchas personas con miedo a las alturas dijeron que no. Pero a pesar de esa decisión, igual se puso el piso de vidrio, pero solo en la cabina del conductor. Cuando te acercas al primer vagón, se puede observar y si miras hacia abajo, la experiencia mejora mirando las calles y los autos desde las alturas. Y durante el viaje los vagones tienen un leve balanceo, pero la verdad es que nada terrible. Los vagones son modernos, tienen asientos súper cómodos y da la sensación de estar volando sobre la ciudad.
La verdad es que me encantó esta experiencia de viajar en este monorriel. Si vienen a Japón y les queda un poco de tiempo, les recomiendo hacer este viaje porque vale totalmente la pena. Y por supuesto, aprovechando la visita a Chiba, teníamos que dar una vuelta para conocer, aunque sea, un par de lugares interesantes de esta ciudad. Así que lo primero fue irnos a conocer el puerto de Chiba. Y este primer punto me llamó mucho la atención porque casi no habían personas, era súper silencioso y también muy relajado. Aquí se puede apreciar la bahía, algunas embarcaciones y también la inmensa planta de gas natural de la empresa Marubeni. También hay muchos hoteles y algunos restaurantes, así que aprovechamos de almorzar en uno de ellos. Nos comimos una pizza acompañada con un jugo de frutas que nos salió 3.400 yenes en total, unos $23 o 22.000 pesos chilenos. Y luego de este bajón dejamos el puerto y nos fuimos a conocer otro imperdible de esta ciudad, que es el castillo de Chiba. Y para ello tuvimos que volver a tomar el monorriel hasta la última estación, que se llama Kenchomae. El día estaba demasiado caluroso, pero igual seguimos nuestra excursión y en el camino nos encontramos con un cementerio japonés muy tradicional. Después tuvimos que subir algunas escaleras hasta que llegamos a nuestra segunda parada. Estoy todo mojado, pero valió la pena. Llegamos al castillo, miren. El castillo de Chiba también se conoce como castillo de Inohana y es una reproducción de un castillo típico japonés. El castillo original se construyó en el año 1126 y estuvo en pie hasta el año 1455, cuando el líder del clan Chiba fue derrotado por un familiar llamado Yasutane Makawari, el cual decidió construir su propio castillo para después dejarlo abandonado. Y lo curioso es que después de esto nunca más se supo cuál era el verdadero diseño del castillo original. Y en la década de 1960, la ciudad de Chiba decidió construir el castillo actual, basándose en la arquitectura de un típico castillo japonés, el que hoy en día es un museo folclórico e ideal para los que les gusta disfrutar del Japón de los samuráis. Incluso justo enfrente de la torre principal se puede ver la estatua a caballo de Tsuneheide Chiba, quien fue el líder del clan local que construyó el castillo en el siglo XII. Y en el interior de este museo se pueden ver katanas y armaduras originales que se usaron en esa época. Nosotros entramos pero no pudimos tomar fotos porque está prohibido. Solo pudimos sacarnos una foto en estas gráficas de samuráis y luego apreciar la ciudad desde el último piso de la torre. Oigan, hace tanto calor, miren cómo estoy de mojado, pero no es sudor, sino que me mojé aquí en el baño. Por si vienen aquí en el verano, tienen acá un bañito para poder refrescarse un poquito. De verdad es que está muy caluroso, así que vamos a hacer un break para descansar y así seguimos el recorrido. Nos vamos para Odaiba más ratito. Aquí están los chiquillos bajo la sombra. Y Marcelo estaba diciendo algo muy cierto. Se dice que Chiba está abandonado, los turistas no vienen para acá y deberían hacerlo, ¿cierto? La verdad es que deberían darle una oportunidad a la prefectura en total en realidad y incluir en sus planes viajar a Chiba. Yo sé que mucha gente dice en realidad acá, ¿por qué vas a Chiba? ¿Qué hay en Chiba? En Chiba no hay nada y cosas así. Y claro, no hay turistas y eso es lo que falta. Y es un lugar muy bonito. Por ejemplo, el castillo que tenemos aquí al frente es precioso. El puerto que acabamos de ir. Y lo mejor es que si ustedes quieren entrar al castillo, pueden hacerlo de forma gratuita. Así que, qué mejor. Si les queda un tiempito, escápense y vengan a visitar este lugar. Y así terminamos nuestro recorrido en Chiba. Quedamos con muchas ganas de seguir conociendo, pero tuvimos que dejar esta ciudad y apurarnos para llegar a nuestro próximo destino, ya que teníamos una hora reservada para tomar el ferry que nos llevaría a la impresionante isla de Odaiba.
Llegamos a nuestro barquito. Aquí tenemos que esperar. Ya está la gente ahí haciendo fila. Estamos en Asakusa. Asakusa, creo que es la pronunciación correcta. Y miren acá, en este barrio, están estos carritos. Miren qué bonito. Hay personas que tiran esos carritos. Y yo ya los había traído a este lugar. Les hice un video con la entrevista de un chileno que vive allá en ese edificio. Por si no lo han visto, se los dejo aquí arriba. Y bueno, vamos a ver si llegó el barco. Al parecer todavía no llega nuestro barquito. Mucho más tarde. Ya estamos aquí arriba del barquito que nos va a llevar a la isla de Odaiba. Está increíble el diseño de este barco. Están dando las primeras indicaciones, pero en japonés no entiendo nada. Estamos navegando sobre el río Sumida. Está lleno de gente, en su mayoría son turistas asiáticos. Creo que somos los únicos latinos aquí arriba de este barco. Así que ahora vamos a disfrutar, vamos a ver qué tal está esta experiencia. El Tokyo Cruise es un medio de transporte muy popular en Tokio y acá se conoce como autobús o taxi acuático. Y aunque llegar a Odaiba se puede hacer de distintas maneras, a mí me pareció genial probar esta alternativa. Y existen diferentes líneas de autobuses acuáticos, pero todas conectan Asakusa con Odaiba a través del río Sumida. Yo me subí al barco que lleva por nombre J Luna y me enteré que este barco fue creado por un reconocido artista de manga y anime llamado Leiji Matsumoto, el cual creó este barco con la intención de que pareciese una nave espacial, y de verdad que lo logró. Como ven, el diseño es súper futurista, y a diferencia del modelo Himiko, que también fue creado por Leiji, este incluye una plataforma de observación que permite apreciar desde afuera los edificios y los lugares más emblemáticos de Tokio. De este recorrido me costó 1.720 yenes, que son como $11 a la fecha de hoy. Y en la descripción del video les dejaré el link oficial para que puedan revisar las distintas rutas y precios. Oigan, el paseo estuvo espectacular. ¿Qué quieren que les diga? Tienen que venir y vivir la experiencia. Realmente creo que valió la pena pagar las 10 luquitas. Pensé que era caro, pero con las vistas y a pesar de que hubo hasta una tormenta entre medio, igual la pasamos súper bien, súper entretenido. Ahí los va a dejar el barquito cuando lleguen acá a Odaiba. Así que ahora vamos a comenzar la exploración en esta isla. Y lo primero que me encuentro aquí es una playa. Miren, está la gente aquí ya disfrutando. Y lo que me llama la atención es que se están bañando, pero con ropa. Están todos con poleras, hombres y mujeres. Debe ser para protegerse del sol, quizás. Aquí se cuidan mucho la piel. Y también es súper loco pensar que todo esto, donde están estos edificios y esta playa, se hizo de manera artificial. Muchos de los turistas que visitan Japón no incluyen dentro de su ruta esta increíble isla artificial. Y según yo, es un lugar que no puedes dejar de visitar cuando vengas al país nipón. Porque aquí es donde más se puede sentir y vivir la experiencia de estar en el futuro. Y por si no lo sabías, la palabra Odaiba significa fortaleza o batería costera, ya que en la década de 1850 esta isla se construyó con la finalidad de proteger la ciudad de Tokio de posibles ataques navales. Y en la década de 1990 se revitalizó como parte de un proyecto de desarrollo urbano y se convirtió en un inmenso centro comercial de entretenimiento y turismo de vanguardia. Y desde ahí es que Odaiba se ha convertido en un destino muy popular, debido a sus modernas atracciones como por ejemplo el Museo de Ciencias Emergentes llamado Mirai-Kan, en el cual puedes ver en vivo y en directo el famoso robot creado por la empresa Honda, llamado Asimo,
Este robot es capaz de caminar, correr, subir escaleras y hasta jugar fútbol. Y también en este museo podrás ver a los impresionantes androides e interactuar con ellos. Y otra recomendación a visitar en Odaiba es el Museo de Arte Inmersiva TeamLab, el cual ya visité y grabé un video completo con todos los detalles para que vayan a verlo porque ya está disponible en el canal. Y el día que grabé este video en el TeamLabs, tuve la suerte de toparme con un festival muy tradicional japonés que se llama Matsuri y que son celebrados en fechas especiales por las comunidades locales y suelen destacar aspectos específicos de la religión o la cultura japonesa. Así que ahora es el momento preciso para poder compartirles algo de lo que grabé ese día. ¡Qué increíble, viajeros! Nos encontramos hasta con un Matsuri aquí en Odaiba. Aquí están los hombres fortachones, están todos mojados porque le estaban tirando agua. Y estas personas que están acá estaban con esas mangueras mojando ahí a las personas. Cuando llegué alcancé a verlos, llenaron esta piscina de agua y ahí la niña estaba tirando. Yeah. I'm from Chile. Chile. Yeah. I am Japanese famous comedian. Bye bye. Hello. I am Japanese famous movie star. Yeah. Yeah. Kanpai. You are happy? Yes. What is the name? Mikoshi. Mikochi. Mikochi. Ahí me están enseñando cómo se llamaba entonces esta especie de altar que venían cargando los chicos. Wow. Maravilloso haberme encontrado con esto. Y ahora ahí el amigo que me estaba enseñando se está tomando su chelita. ¡Arigato! Y como lo acaba de explicar nuestro amigo japonés, este objeto dorado se llama Mikochi, que es como un templo portátil y los seguidores del sintoísmo creen que este sirve como vehículo de un ente divino. Lo llevan cargando en una procesión por las calles, celebrando y honrando a los dioses sintoístas. Y como ven, también le lanzan agua como una forma de purificar, de proteger y también para atraer la buena fortuna. Bueno, y vamos a dejar que se vayan. No sé cuál es el final, pero estuvo bastante entretenido. La gente muy buena onda. Y fuimos parte de esta fiesta sin querer. Qué maravilloso, y lo mejor es que pude compartirlo con todos ustedes. お一人お一人よろしくお願いいたします。で、最近電子マネー対応になったんで言ってください。ペイペイ使います。はい。ありがとうございます。 Odaiba es realmente una ciudad de otro mundo, donde hay absolutamente de todo, y es súper fácil moverse de un lugar a otro usando la línea de metro que recorre toda la isla. El tren se conduce solo y además sirve como un excelente mirador donde se puede apreciar desde otra perspectiva todos los detalles de la ciudad y también el increíble puente de 2 pisos que conecta la ciudad de Tokio con Odaiba, que se llama Rainbow Bridge. Y si a ti te gusta hacer shopping, aquí vas a encontrar de seguro todo lo que necesitas, porque hay varios centros comerciales con tiendas de todas las marcas. Y también hay tiendas temáticas como la de Disney, Tom y Jerry, Hello Kitty y Doraemon. ¿Y para qué hablar del entretenimiento? Porque aquí, además de los museos que ya visitamos, se encuentra el famoso parque de Sega llamado Joypolis,
el cual tiene un montón de atracciones de realidad virtual, juegos de arcade y hasta tiene montañas rusas en su interior. También está la tienda de Lego, entre muchas otras atracciones. Así que por lo menos te recomiendo dejar un día completo para recorrer esta isla. Y por supuesto, si vienes a Odaiba no puedes dejar de visitar el famoso robot gigante de Gundam, ya que es una parada obligatoria de este lugar. Ahora estoy aquí justo abajo de Gundam y miren el tamaño que tiene este robot. ¡Wow! Es gigante. Y miren, por aquí está la pierna. Y justo llegamos cuando se estaba transformando. Hizo todo un show de luces realmente increíble. Y lo bacán es que se puede ver de cerca y se puede apreciar todas las partes, las luces. Y creo que hay 3 robots de estos, uno en Yokohama, el otro está en Fukuoka y por último este que están viendo, que es el de Tokio. Y bueno, viajeros, llegamos al final del recorrido, un día largo. Empezamos en la ciudad de Chiba y terminamos aquí observando el Rainbow Bridge. Miren qué hermoso se ve de noche. Les recomiendo que vengan a la hora del atardecer para que así aprovechen la vista de día y también de noche. Yo mañana ya dejo este país y bueno, se vienen nuevas aventuras. Nos vamos para Taiwán, así que allá seguimos y espero que hayan disfrutado de toda esta serie de videos de Japón. Espero volver. Es un país que yo creo que no se termina nunca de conocer, pero igual se grabó bastante, se conoció mucha gente en el camino, así que fue una aventura espectacular aquí en Japón. Solamente me despido y les agradezco por acompañarme en esta aventura. Les agradezco todos sus comentarios, ya sea los que me mandan por Instagram, los que me dejan aquí en YouTube. Cuéntenme qué les gustó de toda esta serie, de este video. Si me faltó algo también complementenmelo ahí en los comentarios. Recuerden suscribirse, que con eso me ayudan muchísimo para que este canal siga creciendo. Y como siempre les digo, nos vemos en un próximo videito. Chao, chao. Oigan, y antes de irme, déjenme mostrarles lo que me acabo de encontrar aquí en Odaiba. Nada más y nada menos que una junta de vehículos, así tipo Rápido Furioso. Hay unas joyitas, así que bueno, como bonus track vamos a dar una vueltecita a ver con qué nos encontramos. Wow. Iba pasando por aquí, iba camino al metro ya para irme a la casa y me encontré con esto, miren. Qué maravilla. Para los fanáticos de los autos, miren esas llantas, miren las butacas, re caro. Y está lleno de vehículos. Miren esta camioneta de acá, una Chevrolet. Miren este otro, miren esas llantas, espectacular. Por aquí hay otro Chevrolet. Vamos a ver aquí adentro. Permiso. Miren el volante. Está modificado. Allá está el dueño del vehículo. Miren esta furgoneta. Se parece a la de los Magníficos. Allá va la caravana. Vamos a ver si la alcanzo. Vamos a ver las joyitas que están saliendo. Y esto es de puros japoneses. No hay ningún turista, así que están teniendo la exclusiva en este bonus track. Miren, por aquí me encontré con un Corvette, otra joyita. Está hermoso. Miren, la pintura está como nueva. Hello. Konnichiwa. Hello. Hola. Ah, tequila. Tequila, miren, ahí tienen la botellita de tequila escondida. Wow, miren el motor
de este vehículo. Is your car? Well, my car. Wow, amazing. Yeah, thank you, thank you. Bueno, y ahora sí, nos vamos. Estaba súper buena la exposición. Ahí le hice un mini clips de los autos que alcancé a ver. Lamentablemente llegamos tarde parece, pero bueno, algo es algo. Así que desde aquí me despido. Espero que les haya gustado este bonus track. Qué mejor despedirse de esta manera de Japón. Así que chicos, nos vemos en el próximo video. Chao, chao.